Buenos días a todos. Gracias por asistir y estar aquí en este evento. Es un placer para el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas darles la más cordial bienvenida al Coloquio Ciencias de la Cuantificación, sociohistoria y problemas para categorizar, clasificar y medir la vida social. Nos alegra contar con su presencia en este evento que ha sido organizado desde el Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales en el marco de la estancia de investigación postdoctoral, modalidad académica CONACYT 2022-2023, que actualmente estoy desarrollando bajo la asesoría de la doctora Leticia Mayer, investigadora de este instituto, quien ha desarrollado diversas investigaciones y ha aportado en gran medida en la historia social de la estadística y la probabilidad en México. Agradezco su presencia y me complace presentarles nuestra propuesta para este encuentro. Durante esta jornada tendremos el privilegio de escuchar a diversas voces que desde sus distintas disciplinas examinan, exploran y reflexionan sobre los desafíos que implica la generación de datos en el proceso de contar, medir y clasificar. Pondremos en relieve trayectorias, herramientas y conocimientos que dentro del marco de la práctica académica, científica e institucional contribuyen a la producción de información y conocimientos para la formación de objetos y sujetos medibles. El motor que respalda este encuentro es la urgente necesidad de reflexión sobre el creciente interés que ha despertado entre diferentes voces disciplinarias o no, las consecuencias de la cuantificación. Los contrastes expuestos en afirmaciones como la dictadura del cálculo o la sobreconfianza en los datos numéricos hace relevante preguntarse sobre ¿cómo es que la cuantificación ha tenido un profundo impacto en diversas áreas de nuestra sociedad? ¿Qué retos conlleva pensar en los datos y en su carácter político? ¿De qué manera se puede incorporar la dimensión social, histórica y filosófica a la forma en que operan los sistemas de cuantificación? El día de hoy contamos con un especial invitado. Comenzamos nuestra jornada con su presentación inaugural, el doctor Jean-Pierre Beaud. Quien generosamente aceptó esta invitación. Él es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec en Montreal e investigador del Centre Interuniversitaire de la Recherche sur la Science et la Technologie. Hasta hace poco era decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Su investigación se ha centrado en la historia de la estadística en diferentes países y en particular en Canadá. Actualmente está trabajando en controversias estadísticas en la obligación de responder encuestas estadísticas. Sus publicaciones incluyen libros muy conocidos como La Era de los Números, ¿sí? La estadística y el debate público y Estado entre 1800 y 1945, una historia social, política e intelectual de los números, entre otras publicaciones. Reconocemos tu trayectoria, Jean-Pierre, gracias por estar aquí con nosotros. Su trabajo ha sido un valioso aporte a los estudios sociohistóricos de la cuantificación, pero también su empeño en la consolidación de la comunidad de América Latina en este campo de estudios. Muchas gracias, Jean-Pierre, por estar aquí con nosotros. Mi conferencia será en español, pero terminaré con unas pocas palabras en inglés. Gracias por su indulgencia. En primer lugar, muchas gracias a Ana, a Leticia y al personal de Limas por su acogida y su invitación. Estoy especialmente contento de volver a un lugar agradable para trabajar. Leticia me acogió aquí hace muchos años y con amigas, pensó en Leticia, Ana y Laura, con los que me encuentro aquí y allá en conferencias. Intentaré aquí argumentar a favor de trabajar juntos en un tema que nos une a todos, las ciencias de la cuantificación. Abordaré el tema desde un punto de vista de la sociohistoria o la sociopolítica de la cuantificación. Pero, como verán, también abogo por una visión panorámica de la cuantificación que abarque tanto los puntos de vista filosóficos como los de las ciencias matemáticas. Es habitual
quejarse de la falta de diálogo. Ujú. Gracias. Bueno, good. Bueno, gracias. Mi PowerPoint es en español, entonces es posible de leer. Es habitual quejarse de la falta de diálogo entre las humanidades y las ciencias sociales, por un lado, y las ciencias matemáticas o físicas, por otro. Esto era cierto en siglos anteriores y lo sigue siendo hoy. Es cierto aquí probablemente, es cierto en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa, partes del mundo que conozco bastante bien. Y sin embargo, ahora más que nunca, se nos dice que es imperativo pensar en los fenómenos desde un punto de vista sistemático. En biología, por ejemplo, se ha demostrado el efecto de los estados de ánimo y las creencias en el comportamiento de las neuronas y en el estado de salud de los individuos. Pero ni la formación de los especialistas en las distintas ciencias, ni su trabajo cotidiano los animan a practicar la interdisciplinariedad tan deseable. De hecho, la interdisciplinariedad se profesa más que se practica. Por supuesto, hay muchos ejemplos de equipos multidisciplinares, pero la mayoría de las veces no se cruza la frontera entre las ciencias sociales y las ciencias matemáticas. Mi centro de investigación, el CIRT, tiene dificultades para contratar personal de las ciencias duras y, sin embargo, trabajamos todos en la ciencia. Quizás entonces deberíamos fijarnos en lo que llamamos disciplinas fronterizas, no sé si es español, las que tienen un pie en las ciencias humanas y sociales y otro en las ciencias duras. La sociohistoria de la cuantificación tiene la ambición de ser una de ellas. Es cierto que por el momento ha sido llevada a cabo principalmente por especialistas en ciencias sociales, pero el objetivo de la conferencia que está a punto de comenzar es reunir a investigadores de ambos lados. El I+, que nos acoge, cuenta en su seno con departamentos que probablemente estén intentando este acercamiento con cierto éxito. ¿Cuál es la ¿cuál es la sociohistoria de la cuantificación? La historia de la estadística y del cálculo de probabilidades, como la historia de la ciencia en general, ha sido escrita principalmente por historiadores y científicos sociales y más raramente por estadísticos y matemáticos. Naturalmente, cuando estos últimos se ocupan de la historia de su disciplina, en este caso la estadística, adoptan generalmente un punto de vista internalista. Es una historia contada desde dentro, hecha de
descubrimientos, leyes, axiomas, de progreso. Hoy sabemos más que ayer, tenemos más datos que ayer y de mejor calidad. Es una historia teleológica con un punto de llegada preciso, pero puntos de partida discutibles. En el caso del cálculo de probabilidades, como bien sabe Leticia, son realmente Pascal y Fermat los primeros. Esta historia es, por supuesto, necesaria. Está escrita por especialistas, por usuarios, y en el caso de las técnicas estadísticas complejas, podemos suponer que son los únicos que realmente las dominan. Es necesario, pero es suficiente. Una historia externa, en el doble sentido de procedente de no especialistas e implicando variables ajenas al campo de las matemáticas, se estableció bastante pronto, a partir de las primeras décadas del siglo XX. A veces dio giros radicales negando toda autonomía al campo de la estadística, pero lo que surgió a partir de los años 70, simbolizado por el nombre de Desrosiers, Alain Desrosiers, fue un intento de no rechazar la contribución de los estadísticos, probabilistas y matemáticos, de construir sobre, utilizando una expresión de Desrosiers, la historia practicada por los especialistas en ciencias duras y los conocimientos y prácticas de estos especialistas en ciencias duras. Alain Desrosiers tenía la ventaja de ser también estadístico de profesión, administrador del INSEE en Francia, y por tanto de poder debatir de igual a igual con estadísticos y técnicos. Como bien sabe, la estadística fue en su origen una ciencia humana o social. En la aritmética política, como en los trabajos de Grant y Petit, el cuestionamiento era político y prefiguraba la demografía. En la estadística alemana, el objetivo era muy general, no cuantitativo y sociológico o político. Su relación con la geografía es evidente, como puede verse en los primeros trabajos estadísticos de México y Brasil. Por ejemplo, el IBGE de Brasil ha conservado una huella de ello hasta nuestros días a través de su propio nombre. Fue en el siglo XIX cuando la estadística se matematizó. Se convirtió en una verdadera ciencia matemática. El cálculo de probabilidades también se desarrolló bastante pronto y su vínculo con la estadística se produjo esencialmente en el siglo XX. La génesis de la estadística probabilística se remonta a los experimentos de Jean-Pierre y a la adopción de principios probabilísticos para censos o encuestas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, que vengo de Canadá, el carácter técnico de una oficina de estadística es bien conocido. Statistique Canada, por razones que he explorado con mi colega Jean-Pierre, se ha convertido en un paladín de la metodología estadística. Por supuesto, podemos ver inmediatamente un posible escollo en esta sociohistoria de la estadística de la que estamos hablando.
la brecha cada vez mayor entre los conocimientos estadísticos de los estadísticos profesionales y los de los historiadores y especialistas en humanidades y ciencias sociales. La mediana, el porcentaje son herramientas extremadamente sencillas. Pero las técnicas como el bootstrap no son fácilmente accesibles para los historiadores, cuya formación poco o nada los prepara para estas sofisticadas técnicas. Es significativo, además, que existan muy pocas obras a gran escala de carácter histórico que aborden la génesis y las convenciones de estas sofisticadas técnicas estadísticas. Por eso es esencial formar equipos multidisciplinares que combinen ciencias duras y ciencias humanidades y sociales, basados en qué principios. Intentemos identificar los más importantes. Los principios de la sociohistoria de la cuantificación. La sociohistoria de la cuantificación es una disciplina fronteriza, no sé si es una palabra en español, entre las humanidades y las ciencias sociales y las ciencias matemáticas. Su vocación es tener un pie en las ciencias sociales y las humanidades y otro en las ciencias matemáticas. Lo ideal sería tener un mínimo de formación en ambas áreas de la ciencia. Deberíamos ser capaces de entender el lenguaje de ambas y comprender los avances de ambas. Y esto es todo un reto porque la formación de los historiadores, por ejemplo, no fomenta esto. A este respecto puede poner el ejemplo de Histoire et Mesure, la única revista francófona que intenta este maridaje entre lo cuantitativo y lo histórico, que conocen bien varios de los aquí presentes, ya que han publicado en ella un tema recurrente de reflexión, hasta el punto de hacerlo objeto de una próxima conferencia, se refiere a la formación de los futuros historiadores en técnicas cuantitativas. 2. Esta disciplina, que recibió el nombre de Historia de la Estadística y del Cálculo de Probabilidades, antes de convertirse en sociología de la estadística, sociohistoria o sociopolítica de la estadística, o mejor aún de la cuantificación, intenta pues recoger en un solo movimiento las transformaciones internas, avances técnicos, teóricos, administrativos, formación del personal, etc., y externas, cambios sociales, exigencias de la sociedad y de los políticos, etc., que dan cuenta del trabajo estadístico, recopilación de datos, utilización de los mismos, etc. 3. Para nosotros, historiadores, sociólogos, demógrafos, políticos, es decir, para una parte del público aquí, esto implica un trabajo de deconstrucción. La palabra está en el aire. Es cierto que la sociohistoria surgió en el contexto histórico que vio desarrollarse el constructivismo. Es el fondo, la idea es bastante simple, aunque es cierto que ha dado lugar a derivas relativistas que tienen todo para asustar a los especialistas de las ciencias duras. 4.
Se trata de abrir la caja negra de nomenclaturas, indicadores, técnicas, para comprender cómo se han construido y así acceder a lo que de Rosière llamara convenciones. En pocas palabras, las convenciones son acuerdos sobre el significado que debe darse a un término, sobre lo que abarca una categoría determinada, etc. Para Rosière, cuantificar significa ponerse de acuerdo y después medir. Una verdadera ecuación sociológica significa simplemente que si no hay un acuerdo previo sobre lo que vamos a medir, la medición es imposible o carece de sentido. En cierto modo, es trivial. Para nosotros, por lo tanto, antes de interpretar cualquier dato, debemos remontarnos a las definiciones utilizadas para clasificar la información. Esto es lo que hacen naturalmente los estadísticos, los matemáticos. Lo que quizá no hacen, y es una suerte, es ir más allá de los refinamientos técnicos para comprender las consideraciones sociológicas y políticas que condujeron a estas definiciones. O al menos, puesto que a menudo participaron en los debates que condujeron a estas convulsiones, consideran que se trata de un problema resuelto provisionalmente. Sin embargo, lo que los historiadores no pueden hacer es comprender lo que también se debe a la mayor o menor maleabilidad de las técnicas, aspecto que, en cambio, los estadísticos y matemáticos dominan a la perfección. Creo que sí. Sería deseable conocer mejor su ética de los estadísticos, de los matemáticos, su ética que se compone de consideraciones científicas, profesionales y personales, ya que se trabajó sobre estadísticos y probabilistas de renombre, pero poco o nada sobre el propio personal de los institutos de estadística. Un verdadero reto para la investigación. Por supuesto, siempre es necesario un cierto velo de ignorancia para trabajar. Hay que tomar los datos como dados. Cuando se trabaja, demasiados estados de ánimo pueden ser perjudiciales. Conclusión. Aquí es Alain de Rosière, uno de los fundadores del campo de la sociohistoria de la cuantificación, un libro clásico, La política de los grandes números. Es un libro importante. Conclusión. La sociohistoria de la cuantificación comenzó a desarrollarse en Europa y Estados Unidos en las décadas del 70 del siglo anterior. En América Latina, los principales trabajos datan de principios del nuevo siglo. Aunque es cierto que se pueden encontrar trabajos anteriores en diferentes países, pero no formarán parte de la tendencia llamada la sociohistoria de la cuantificación.
Para México, por ejemplo, el libro de Sergio de la Peña, gracias, Leticia, y James Wilkie, La estadística económica en México, los orígenes, publicado en 1994, no cita ninguno de los textos fundadores de la sociohistoria y, aunque no carece de interés, se orienta principalmente hacia la evaluación de los datos. La cuestión que no nos ocupa, a saber, la construcción de convenciones previas a la mediación, no es realmente central en el libro. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? En primer lugar, es mi opinión, tenemos que trabajar más en el periodo actual. Por ejemplo, en la construcción de indicadores que proliferan hoy en día, como los indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza. Esto nos permitiría estrechar lazos, por ejemplo, con los investigadores que trabajan sobre el mundo de los negocios, las empresas y las ciencias de la gestión. 2. Extender el paradigma de Desrosiers a las políticas públicas. El equipo que rodea a Fabrice Bardet en Lyon está haciendo precisamente eso. 4. Animar a la generación más joven. Pondré el ejemplo de 3 investigadores, Alexandre Camargo y Natalia Gil, en Brasil, y Ana, aquí, por México, y otros. 5. Garantizar que la generación más madura, pensó en Laura, pero también en Hernán González Pollo, Claudia Daniel y Cecilia Lanata Briones en Argentina, tenga condiciones de trabajo óptimas. Última, enriquecer las redes internacionales, como las que rodean a Emmanuel Didier o Cecilia Lanata Briones. Estos son solo algunos deseos, pero estoy convencido de que es en la interpenetración real entre las ciencias humanas y sociales y los campos de la estadística y las matemáticas, donde se harán los descubrimientos científicos más deslumbrantes. Antes, Esther Porter, dos libros, Trust in Numbers y The Rise of Statistical Thinking, en el oficio de Leticia, el libro Trust in Numbers, es muy presente. Leticia, rutas de incertidumbre. Leticia. Hernán Otero, Estadística y Nación, un libro muy importante para Argentina. Nelson Senra en Brasil y la historia de estadísticas brasileñas en 4 muy... Es el 4, es una obra maravillosa. Y Lanata Briones, Estefan y Daniel, un libro muy reciente, Sociopolitical Histories of Latin American Statistics, that show that there is really a field muy importante aquí sobre la sociohistoria de la cuantificación. Gracias. Pero antes de terminar,
Me gustaría decir algunas palabras en inglés. So, disculpe. Yesterday, I was in a café. Gracias, Pilar. La Ruta de la Seda. I was there eating something. It was good, very good. I was outside. And I was reading a book. Gracias, Leticia. Leticia gave me Un crimen de Durango en el siglo XIX. I was reading the book. It's in Spanish, but I can read Spanish. And I say to myself, wow, this is the same thing. I had the same feeling while studying the history of statistics in Canada. It was not in Mexico, it was in Canada. And I've read almost everything a statistician of the 19th century wrote, called Joseph Bouchette. And at some moment, while reading the text, I was quite in the mind of Joseph Bouchette. It's something very strange. It's exciting. You feel like living in the 19th century because you read so many things that at some moment, well, I could have written such a thing. You know a lot of things. And it's about history, geography, statistics. It's about humanity. And what you wrote about your experience, the books you read, I had the same experience. And I was wondering, in a few decades, when students, I don't know if the social history of statistics will still be there, but there will be historians, I hope so, working on the history of statistics. And I wonder, will they read what we wrote with the same feeling we had while reading very old books? I hope so. Thank you very much. Gracias, Jean-Pierre. Gracias Sin duda, por todo. muchos de los temas que tocaste en tu exposición de hoy se irán desarrollando a lo largo de, bueno, de la mesa de hoy y las 2 de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Si estás de acuerdo, abrimos una pequeña ronda de preguntas. Si tienen la posibilidad de hacer las preguntas en inglés o francés, estamos bien con eso, si no en español, y nos apoyarán con las traducciones por acá. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Vamos a tomar un café. Vamos a discutir. ¿Sí? Hola, Jean-Pierre, muchas gracias. La pregunta sería, ¿cuál es el papel que deben de tener institutos como el IMAS o oficinas estadísticas nacionales como el INEGI en vincularse con con este acercamiento a la historia, con este acercamiento a la deconstrucción de sí mismos, a la deconstrucción de sus bases fundamentales para comprender fenómenos que quizás son más complejos de lo que la misma cuantificación nos ha permitido observar, ¿no? Je vais essayer de traduire en français. En fait, sa question, c'est autour du rôle des institutions académiques officielles du gouvernement, comme l'Institut national des statistiques, et dans cette démarche de déconstruire notre manière
à peu près ce que j'avais compris, mais je n'étais pas sûr tout à fait. I will talk about my experience with Canada. I think I hope this is different in other countries, like in France. Desrosières was central for, he had a crucial role in the construction of new categories, as you know perhaps. The new socio-economic classification in France was, during the 80s, was built, in fact, by Alain Desrosières and other statisticians. So they had in view that idea of deconstruction and reconstruction. So this is a good example of the influence of what we do on the work of statisticians in bureaus of statistics. In Canada, I'm not sure we have the same influence. For first region, we are not inside. I know two examples, the example of France and of Brazil. Nelson Serra was a member of the IBGA. So it was easier for him to have contacts, and that's the reason of the 4 books he was able to write. This is splendid. I hope in every country we could have such beautiful and full of information books. In Canada, this is more difficult because I'm a member of the university and there are no good connections, perhaps this is my fault, between historians in the universities and statisticians. But there is another reason in Canada. As you know, perhaps, the Canadian Office of Statistics is well known, reputed for the technical tools the Statistics Canada was able to build. And Canada, as you know, I hope so, is perhaps the best or the worst, it depends, example of a multicultural country. And I know quite well the evolution of the Bureau of Statistics and the pregnance of multiculturalism on the tools the statisticians in the office were able to build. So, in fact, there is a real influence of constructivism, of deconstruction, of what we do, but by the people inside. Because they receive, because they live in Canada. So in their mind, multiculturalism is a good thing. So they build categories that are connected with that conception of the world. This is very different in France, very different in France. For example, you know perhaps that I was working on the history of statistics at that time. At the beginning of during the 90s, I received a convocation to go to Statistics Canada in Ottawa. And there were statisticians and professors of university, researchers. And someone arrived and said, I want to talk about the transformation of our categories. The construction of a new question about ethnical origins. And they showed us the new classification.
And in the new classification, you had categories like Jewish, white, and black. And they say, well, perhaps you will find that we must not include such a category. But I will tell you why. Because the representatives of the black community in Canada ask for a question. They want to be counted. Because the other questions, the geographical origins, are not good indexes for the color of the skin. Because you can come from France and being black. You can come from the United States being black or white. So they wanted to have a category with black. In France, possible for many reasons. In Canada, it's possible. So I would say that in the Office of Statistics, the minds of the statisticians are converted to constructivism. They know that the categories are partly subjective categories. If you want to be identified as black, even if you are not black, that's your problem. And you can be black, Jewish, and so on. 40 years ago, humorists said, oh, I'm black and I'm Jewish. Everybody was laughing. Now it's possible. You can answer the questions in Canada and telling you come from Latin America, you are black, and you are Jewish. It's possible, really. So our influence, if I understand well your question, depends mainly on the connections between the Office of Statistics, I would say the ideology of the country, and what we do. Here, perhaps you have connections who are proper to Mexico. In Canada, the multiculturalism is the official ideology of the country. It's not the same in Quebec, where I live, and it's different. But the statistics are federal, so we answer the question of the federal census. In France, it's very different. I would say that Alain Desrosières and Laurent Thévenot and others played a crucial role, but as you can imagine, mainly on socio-economic issues, not on ethnical issues, because it's impossible. I remember 25 years ago, I was in France with Margot Anderson, and we were presenting the classification of ethnic origins. And I was presenting the Canadian one, and Margot Anderson was presenting the American one. And people here in the public say, wow, this is Le Pen, this is Le Pen. And Margot said, don't misunderstood. In Canada, in the United States, people from the left ask for ethnical categories. In France, it's the contrary. But why in the United States and in Canada? Because they want to be counted, because they want to deal on that. Even in France now, some black or others say, we need ethnic statistics. But the Republic of France is only recognize a French citizen, no problem, if he is black, white, or not. So, but this is something that would be very interesting to work on with a panoramic view. For example, Mexico, Brazil, France, Canada, the United States. How is the connection
between people who are working in the office, what we do, and the transformation of statistics. That would be very interesting. I would be the first to enter the team, if there is a team on that. Thanks a lot for the question. Gracias, Jean-Pierre. There ¿Alguien is más? another one. Gracias. Adelante. Thank you very much for the presentation. My question is in Spanish, or I intend in English. I question that the interdisciplinary activity for the one people on the other vision or perspective is the transdisciplinary activity or procedure in groups. What do you think about the possible major development of the field in sociohistoric of quantific activity in interdisciplinary or transdisciplinary procedure? I know there is a difference between multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity. I advocate for, first, we share what we find in our researches. We need that. As I said, the distance between what us historians, political scientists, sociologists understand of what people do in statistics and mathematics is much larger than 20, 40, 50 years ago. So we need to have a conversation with statisticians, mathematicians, and we need to have a formation to be able to understand what others do. It is the first thing to do. If not, the distance, la breccia, between the two communities will be so important that it would be impossible to work on actual topics. We need to know what indicators mean, how they are constructed, because we need to construct indicators. There are no perfect indicators. We always do choices. Some are good, some are not good. For instance, the index of the cost of living, it's a choice. I remember someone in Chile, I don't remember the name, but he was working on the different possibilities of having an index for the growth of the index of the prices, increase of prices. And he showed that among perhaps 10, 15, or 20 indexes constructed by statisticians, the Office of Statistics choose one. That was not the best. That was not the worst. There is no perfect. But we have to interact because we have to know why statisticians in the office choose that kind of index and why they rejected the others. But first, we have to know how they construct the index. And it's more and more difficult. I was with Laura at the breakfast. We were talking about Piketty. Everybody knows Piketty. If I was Piketty, the auditorium would be full of people. But if you read what he does, he makes choices. And we have to know how the team around him construct the statistics, the choice he made. We have to be critics.
But historians, sociologists, it's more and more difficult to be good critics of that because our mathematical formation is weak, and it will become weaker and weaker because the formation of statisticians and mathematicians is more and more sophisticated. That's a real problem. So we have to work together, to be together, to understand. And as I said, in Histoire et Mesure, we are in the journal, a member of the team around and the main question is, how could change the formation, the education of historians, because they won't be able to use quantitative methods, and they won't be able to understand what mathematicians and statisticians do. So it's a crucial moment, because perhaps in 20 years it will be impossible, and la breccia will be too important, and that's a pity. That's a pity, because mathematicians have other things to do than to work on the history of the statistics. So we need historians, we need sociologists, but the sociologists have to be more accurate about the development of new statistical, new mathematical methods. With the artificial intelligence, it's, well, big data, for instance, we are completely lost as historians. But the history, now we are constructing history, and in 20 years, we will have to work on that. So we need to begin now. We need to begin on the construction of the indicators of development and so on, to be critics, not in the bad sense of the word, to say that's bad, but in the good sense of the word, to know how they are constructed. This is a real critic. So we need to do that now. And here at the IMAS, I think you have the opportunity to do that. So I urge you to do that. Because if you don't do that in Mexico, where else we will have the opportunity to build real interdisciplinarity teams working on so important subjects as the statistics, the probabilities, and so on. Gracias, Jean-Pierre. Gracias por todo. Pues si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión, primera sesión. Muchas gracias, Jean-Pierre. Les invitamos a pasar a tomar un cafecito, galletitas, hay servicio acá afuera, y retomamos a las 11 de la mañana con la siguiente mesa sobre filosofía de la cuantificación. Nos esperamos a las 11. Muchas gracias. Aquí mismo va a ser, todo el evento va a ser aquí en el auditorio. ¿Okay? Gracias.